variables, pero que directamente como que repercuten en el tiempo de vida de un componente. Porque dependiendo pues del estado, pues todo lo que lo necesita pues tiene que recargarse, por decirlo así. Es una referencia ahí, dinámica. Sí, no sé. Ahí lo importante es que sí, los estados son variables, pero son variables especiales que le permiten a React saber cuándo el valor cambió. Y React necesita saber cuándo un valor cambia, pues para volverse a renderizar y el- que la interfaz siempre sea una representación del estado real de la aplicación, del estado actual. ¿Sí? Es como, Recuerden, es como meterle como un observer a las variables, ¿no? es más o menos. Eh, no sé si ya les parece un poquito más claro, ahorita que ya llevan varias semanas haciendo cositas con React, ya les parece más claro la definición de que React es una renderización del estado de la aplicación. ¿De acuerdo? Yo les decía que al final la única responsabilidad de React es coger el objeto o la lista de objetos donde está como descrito el estado de la aplicación. Por ejemplo, en el ejemplo, el estado de mi aplicación está descrito en una lista de downloads, ¿cierto? Que ya ni me acuerdo, es que lo tengo, ¿cierto? El estado de mi aplicación está descrito acá. React lo único que hace, entre comillas, es transformar este estado, esta descripción, en algo que el usuario puede ver. ¿Sí? Que son estos componentes. ¿Sí? De pronto les parece que ahorita tiene un poquito más de sentido. Yes. Yo creo que uno lo puede comparar súper bien con, pues en la clase pasada que metiste como processing, que es como un elemento que pues tiene su DOM propio y tiene su ciclo de vida pues propio, a diferencia de como React, como a todo momento está como renderizando. Como que, o también recuerden cuando ustedes hacían cosas en web, pues en Vanilla JavaScript, muchas veces había información que únicamente se quedaba puesta por allí. Ustedes ponían una clase para decir que algo estaba activo, o iban al HTML y cambiaban un número para que el usuario viera qué pasó. Pero ese era el único sitio en el que vivía la información. La información no tenía como un estado centralizado, algo donde ustedes pudieran venir y ver el código, ver un objeto, una variable y decir, ah, claro, es que la aplicación debería verse así. Bueno, por defecto, cuando ustedes crean un componente común y corriente, un nuevo componente, por defecto no tiene ninguna lógica. Un componente común y corriente, lo único que es capaz de hacer es coger unas propiedades y mostrarlas de cierta forma, pero no tiene ninguna lógica. Eso es lo que se conoce como un DOM component. ¿Ya han escuchado por ahí el término? Sí, ¿No? es como una plantillita, ¿no? Que reciba lo que necesito y ya. Yo hago con eso lo que debo hacer. Como por ejemplo este componente chiquitín de count que habíamos hecho. Este componente lo único que hace es recibir una información. Esa información es un número que muestra y dos funciones que llama, pero no tiene ninguna lógica en sí mismo. ¿Sí? Lo único que hace es esto, mostrar información o llamar eventos. Esto es un DOM component. Así se llama. DOM component, como un componente tonto. Tonto, entre comillas, porque no tiene ninguna lógica. ¿Listo? Los hooks son una forma de hacer que mis componentes de función tengan lógica. Pero la lógica puede ser casi que cualquier cosa. Uno de los hooks nos permite tener estados, o sea, tener variables que React se queda observando. Eso es un tipo de lógica, pues es variables que al cambiar deben generar una re-renderización, ¿cierto? Ese es el use state, obviamente. También vimos el use effect. ¿Qué hace el use effect?
se encarga de validar de hacer un proceso cuando, cuando el usuario haga, bueno, a ver, es para procesos alternos que no sabemos cuándo se vayan a ejecutar y que necesitamos que en realidad los ejecute solamente en determinadas condiciones. Sí. Y creo que esto, a diferencia del estado, no causan que se renderice de nuevo el componente, ¿cierto? El estado es una forma de guardar información que el usuario de alguna forma cambia. Y el resultado de cambiar el estado es una nueva renderización. Un efecto también es lógica, pero es una lógica totalmente distinta. No cambia nada, sino que más bien antes está escuchando a cambios. ¿Ya? Es lo que decía John. Si yo pusiera algo aquí, a ver, un componentito de prueba. Voy a hacer aquí en components. Test.tsx. Nosotros habíamos hecho esto. Test. Listo. Y este lo voy a usar por acá directamente en ADP. Para no ver nada de lo otro, sino simplemente ver ese componente, lo voy a poner aquí como que simplemente me retorne un test. Es para no ver como todas las otras cosas que yo he hecho. Pues ahí está. Mi componente no tiene nada. Está ahí vacío. ¿Sí? Bueno, pues una cantidad de otras cosas. Este componente pues no retorna nada, pero digamos que vamos aquí a retornar cualquier cosa. Un div con un h1 test. Entonces aquí está mi componente, lo estamos viendo. ¿Cierto? Si yo hago algo aquí, por decir algún console log, hola, ¿cuándo voy a ver este console log? Cuando se llame el componente. Cuando se llame el componente, ¿qué significa eso? ¿Cómo llama el componente? No lo renderiza. Cuando lo renderiza. O sea, ¿cuántas veces va a pasar eso? Una vez. Una vez. Porque una vez. Cada vez que se renderice, ¿no? Cada vez que se renderiza. Mm, No una vez. Cada vez que se renderiza. Por ejemplo, aquí. Miren, aquí pasa una sola vez. Porque solo se renderiza una vez. ¿Sí? Voy a quitar todas estas cosas para no ver todo eso. Este debe ser este console log. Aquí lo que voy a hacer es poner un return para que esto no pase. Y estos son warnings. Resolvámoslo en un momentito. Entonces, bueno, por aquí tengo esto que lo importé, pero no lo estoy usando. Eso está en el pues miren, son estas que quedan como más o menos en grisecito. ¿Hay una forma de que no aparezcan? Sí, pero pues no estaría bien hacer la forma de resolverlo bien. Ok. Acá, ¿qué decía? Ah, ¿dónde está aquí? Esto. Ahora en app. Listo, ¿qué más hay? Recho con eso sí, no podemos quitar. Oh, esto. Creo que te queda más fácil quedar como un componente nuevo y no llamar todos los viejos que has hecho. Creo que ya terminé. O sea, esto fue simplemente por desordenado, porque no lo hicimos, no lo hicimos antes, pero no pasa nada, ya lo resolví. Vale, listo, ya eso está. Solamente se quedan estos dos enrichable code, pero pues esto sí baila. Uno es este, que aquí, bueno, podemos decirle que sí lo haga, pero entonces más bien comentamos este console.
Y el otro es este, que este sí fue ahí. Pero bueno, mucho más limpio. Entonces, en lo que estábamos, esto va a pasar cada vez que haya una nueva renderización. En este momento no se va a volver a renderizar nunca, simplemente porque no hay nada que haga que se vuelva a renderizar, ¿cierto? Pero si tuviéramos algo que hiciera que este componente se vuelva a renderizar, esto va a volver a pasar. Mejor dicho, todo lo que quede directamente aquí en el cuerpo del componente va a volver a ocurrir con cada renderización. ¿Listo? Entonces, ¿cómo probamos esto? Hagamos simplemente un estado. Const, digamos simplemente un count. Y set count. Y va a ser un use state con un número. Y hagamos un handle change que haga el set count. ¿Se Profe, acuerdan vos de las? ¿Cómo? solo con haber creado ese estado, ¿ya vas a hacer que se renderice 2 veces? ¿Solo con crear el estado? No. Cuando recibe ese valor inicial, él no le dice, ve, antes no existía, ahora existe. Ah, no. Listo. Solo con crearlo no. Va a pasar cuando ya cambie. Entonces, miren, ahí ya está creado, pero pues no, en ningún momento se cambia, entonces no vuelve a renderizar. A veces hay algo que yo todavía no encuentro exactamente el por qué, pero a veces hay renderizaciones que parecía que pasan dobles. Vamos a ver si nos pasa. Pero bueno, aquí crea un estado. ¿Se acuerdan de la sintaxis? O mejor dicho, en este set count yo lo que quiero es que sea un número más que el que tenía anteriormente. ¿Cómo hacemos eso? Pues coger el estado actual, count más 1 y pues setearlo. Como no es una regla, entonces no hay necesidad de clonar ni nada. Exacto, es solo un número. Entonces yo podría decir count más 1. Pero ¿Cierto? eso va ¿Qué? como a hacer un loop infinito ahí, ¿no? No. Ah, no, porque es una función que nos llamaba. Claro, esta función la voy a llamar, digamos que con un botón. Voy a poner aquí un botón. Yo qué sé, change. Y aquí miremos en qué va el count. Y aquí entonces en el onClick voy a llamar a handle change. Entonces, está en 0. Le voy a recargar. Dice hola, una sola vez. Solo se ha renderizado la primera. Y aquí está el 0. Si yo le doy clic allí, cambia a 1. Y para ver ese cambio, tiene que volverse a renderizar. Entonces aquí dice hola. Se volvió a renderizar. ¿Sí? Y si yo le doy clic pues muchas veces, vuelve y se renderiza. ¿Listo? Sí. Entonces, importante, muy importante que ya tengamos interiorizado que lo que sea que yo pongo aquí va a pasar con cada renderización. Entonces, yo aquí no puedo hacer muchas cosas. O sea, hay cosas que no deben ir aquí. Por ejemplo, las llamadas al servidor. Si yo lo pongo aquí, tengo que estar consciente de que eso va a pasar cada vez que este componente se renderiza. Usualmente, el 99% del tiempo eso no es una buena idea. Usualmente las llamadas al servidor deben pasar en alguna condición específica. ¿Sí? Cuando yo necesito controlar, digamos como de una forma muy precisa, cuando algo debe pasar, y ese algo, digamos que no me sirve únicamente una interacción del usuario, porque si me sirve una interacción del usuario, pues simplemente es un handle, así como el onClick, por ejemplo. ¿Ya? Digamos que cuando el contador llegue a 5, yo necesito hacer algo. ¿Sí? Por decir cualquier cosa. ¿Vale? Yo podría hacer eso aquí en el mismo handle on change, pero si lo hago en el handle on change, solo va a responder a los clics del usuario. Si yo tuviera otro modo de modificar ese count, tendría que acordarme desde ese otro modo también de llamar al servidor, por decirlo, de hacer lo que voy a hacer. Entonces, el useEffect lo que me da es una forma como para yo controlar procesos que usualmente dependen de un estado.
o de una propiedad de algo que cambia. ¿Ya? Entonces, es otra forma de ponerle lógica a un componente. Entonces, React use effect. Y de nuevo, el use state lo que me permite es tener variables que al cambiar le avisan a React que cambiaron, que se renderizan. Use effect lo que hace es tener procesos que yo voy a poder correr dependiendo de alguna condición. Entonces, por ejemplo, si yo no quiero que mi proceso dependa de nada, simplemente en el arreglo de dependencias, pues lo dejo vacío. No tiene ninguna dependencia, no depende de nada. Entonces esto solamente va a ocurrir una vez. ¿Ya? Entonces miren, una vez, aquí está. Y si yo hago que se renderice de nuevo, no vuelve a pasar, solamente pasa una vez. ¿Listo? Esto se va a reiniciar si mi componente se destruye. ¿Cuándo se destruye un componente? Que el papá de alguna manera deje de llamarlo. No sé, por ejemplo, un router que cambie la ruta y Exacto. Exacto, ok. En un router, por ejemplo, si yo en una ruta, yo qué sé, en el root, tengo esto de una vez, se va a mostrar sí una sola vez, y si yo sigo ahí mismo y hago que se renderice, no se va a volver a mostrar. Pero si yo me doy a otra ruta, ese componente se destruye, y si vuelvo a ir ahí, se tiene que crear nuevamente. Entonces ahí se va a volver a llamar. ¿Ya? Entonces, se llama una sola vez como por instancia del componente. Pero si se destruye y se crea otra instancia, pues se va a volver a llamar. ¿Listo? ¿Tiene sentido ese lado? Bueno, ahora digamos que yo tengo, en este caso, por ejemplo, no va a tener mucho sentido este programa. Digamos que queremos que algo pase cada vez que el contador cambie. Porque cada vez que count cambie, queremos aquí verificar y, digamos, imprimir un mensaje que diga count es, y le pasamos el count. Como en el arreglo de dependencias le pusimos count, este proceso se va a correr cada vez que count cambie. ¿Sí? Entonces, miren, voy a reiniciar. Entonces dice hola, que es lo que se está haciendo acá. Dice una vez, que es el que solo debe pasar una vez, y dice count es 0. Si yo cambio, dice hola y count es 1. O sea, se está ejecutando de nuevo esto, y como count cambia, también se está ejecutando de nuevo esto. Entonces, simplemente, si yo le sigo dando clic, ambos se van a ejecutar. Yo les decía que no tiene mucho sentido, porque sería lo mismo como poner esto afuera, ¿cierto? ¿Qué cambio habría? ¿Sí? Al final, ambos se están ejecutando en cada renderización. ¿Dónde creen que sería valioso entonces esto? Pues cuando se tenga que usar como en diferentes partes, ¿no? Como que de alguna manera, no sé, como que diferentes componentes accedan a esa variable, a ese estado, y que lo estén cambiando, como desde otros sitios. Pero ¿y eso qué, en qué afectaría? quizá a un estado que no sea propio, sino que él tenga que estar pendiente del estado de alguien más. Entonces, cuando se cambie, ejecute otra vez la línea de código, no sé. Se estaría igual repitiendo, ¿no? O sea, si está pendiente de la variable que está como de afuera, igual se va a renderizar cuando esa variable cambie, ¿no? Pues si Si esa comparten papá, variable ¿no? entra como una propiedad, igual se va a volver a renderizar. Entonces, Sí. al final sería lo mismo. La diferencia está en cuando empezamos a tener más complejidad, más estados, por ejemplo. Aquí solo tenemos un estado. Voy a crear otro estado que no se llame count, sino que este se va a llamar, yo qué sé, other.
y set other. Y handle change other. Y aquí es other. Y aquí es set other. Sé que esto como leemos bien count. Y esto como leemos bien handle change count. Entonces voy a tener otro botón, pero esto se va a llamar other. ¿Listo? Tengo lo mismo, solo que ahora con dos estados, dos números independientes. Entonces tengo count y other. ¿Cuál es la gran diferencia? Esto se va a ejecutar con cada renderización. Y mi componente se va a renderizar con cualquier cosa que haga que cambie. O sea, se va a volver a renderizar si cambia count o si cambia other. Esto solo se va a ejecutar si es count el que cambia. Si other es el que cambia, lo ignora. Eso es lo que hace el ThysEffect. Me permite de forma muy granular, o sea, exactamente cuando algo que me interesa cambie, ahí es que ejecuto alguna acción. Entonces, miren, de nuevo, los tres mensajes al principio. Si hago que cambie count, entonces veo hola y count. Hola, recuerden que es el general. Y si le doy en other, solo veo hola. ¿Sí? Yo puedo cambiar other todo lo que yo quiera. Y solo voy a ver este, que es el que se va a ejecutar con cualquier cambio que ocurra. Pero este solo se va a ejecutar si el que cambia es count. Count pues me muestra eso. Pero si es other, no me lo muestra. ¿Ya? Entonces, eso era lo que estábamos haciendo, por ejemplo, acá en app. App tiene un resto de cosas que cambian, ¿cierto? Básicamente en app están todos los estados. Entonces, casi que cualquier cambio que yo le haga a mis estados va a hacer que todo esto se vuelva a ejecutar. Pero ¿cuándo volvemos a hacer un fetch? De este lado. ¿Se acuerdan? Cuando el ¿qué? Tamaño de downloads cambia, al parecer. Ah, no, o sí. Sí, Ah, sí, sí, sí. cuando el O tamaño sea, de se downloads agrega cambia. un nuevo cosito de downloads, ¿no? ¿Cómo? Cuando agregas como una nueva descarga, pues. No, ya Creas no un me nuevo acuerdo. elemento. Cuando Bueno. creo un nuevo elemento, sí. Sí. Ya no me acuerdo por qué lo estábamos haciendo así, sinceramente. Pero sí, miren ¿Este no que era el de los gatos? sí, esto era lo Para de que gato, pero no, renderizara la sé lista. Porque es si- que este le pide dependiendo de qué le, o sea, con qué nombre se crea. Ujú. pero ¿dónde está eso? Entonces, Mira que no lo estoy viendo. Yo creo que tenemos. No, miren, este es. No, no sé ese otro que hace. Este es el que pide Ah, el ese sí gato. es. Entonces, Sí. para ejecutarse, recuerden, este pedacito de fetch lo que hace es pedirle a la API de los gatos que me devuelva una imagen de una raza de un gato. Para pedir esa imagen, yo tengo que saber cuál es la raza del gato. Es este file. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, para que cada vez que yo tenga una raza de gato diferente, él me pida una nueva imagen, pues lo pongo en un UCF, que lo que le importa es el nombre de esa raza de gato. Entonces, básicamente, yo voy a hacer un nuevo fetch cada vez que mi raza de gato cambie. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Bueno. Entonces, están claros esos dos hooks, ¿cierto? Miren que ambos es para ponerle lógica a un componente que antes no tenía lógica. Antes era un DOM component, o sea, algo que solo servía para mostrar y ya. Después de poner estos hooks, el componente empieza a adquirir lógica. Pero la lógica puede ser un resto de cosas diferentes. ¿Listo? ¿Dudas entonces de estos o ya seguimos con los otros? En use state se le puede poner, digamos ahí en count, se le podría colocar como un condicional, ¿Cómo como que? que si es mayor o menor a algo. No entiendo. En donde Entonces, ¿En el está, use state?
En useEffect, perdón, me equivoqué. Ah, En sí. useEffect, creo que donde Ah, está el acá. count ahí, podría colocarse como un condicional para que valide algo o tiene que ser solamente un cambio de la variable. y ya? Solo puede ser una variable. Entonces aquí es la variable. Pero yo puedo hacer condicional. Lo que pasa es que simplemente lo hago acá. adentro, sí. Ya. Porque Ya. si count es mayor a 5, por decir algo, él siempre va a ejecutar todo. Lo que pasa es que cuando entra aquí, pues, si el contador es mayor a 5, pues lo hace. ¿Sí? ¿Ya? O Ok. usualmente, para no, mientras uno más intentadas tengan las cosas, pues empieza a ver como más complejo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto solo cuando count sea mayor a 5, yo no lo haría así. Yo lo haría al revés, como que en vez de poner esto dentro de un if, más bien diría que si count es menor o igual a 5, retorno. Es lo mismo que, o sea, decir si count, Es como un early exit ahí. si count es mayor a 5, si count es mayor a 5, hago esto, es lo mismo que decir que si count es menor o igual a 5, no hago nada. ¿Ya? Solo que este hace que yo no tenga que intentar más las cosas. Entonces, puede ser un poquito más ordenado. Ok. Bueno, ¿listo entonces? ¿Seguimos? ¿Más No, dudas? De como- hecho, vos podrías poner así como vos haces como count mayor, mayor o igual a 5, no sé. Y console log, yo no sé qué. Sí, pero acá no tiene tanto sentido. Pero sí, sí se puede. ¿Cómo se hace que pues, se podría dar un USF a cualquier condición? O sea, que ¿Cómo, una variable cómo? tenga, o sea, que, si una, que solamente se ejecute si una variable tiene un valor específico. No, no entendí. ¿Es como una ¿Será condición, que como esto mismo? Sí, sí, o sea, que se puede tratar qué? No entiendo qué estás diciendo. a la verga. Ok. Uno puede atar un USF, no solamente puede atarlo a una variable o puede atarlo a cualquier tipo de condición como que una variable tenga un valor en específico. Es que le haces un bloque de código. O sea, se ata es que sea recorrer pues, a una variable específica, a un estado, pero ya lo que uno le condiciona adentro, pues para que no suceda como siempre, ya pues va adentro. Ah, ok, ok, ya entendí, ya te entendí. O sea, acá directamente no, acá no se pueden hacer condiciones. Acá solo van valores. Pero pues yo sí puedo hacer condiciones ahí. Y no tiene que ser un Profe, solo valor, yo puedo tener varios valores. ¿Sí? Digamos uno, count y other. uno podría tener como por fuera del use effect, o bueno, más bien encerrar el use effect en un if, como en un No, condicional. No sé. no, imposible. Eso está muy mal, ¿Era ¿cierto? error de una? Súper mal. O sea, eso está tan mal que Porque, no te va a dejar hacer mal. ok. ¿Uno tiene error? Porque creo que como que siempre va a tener que validarlo y cosas raras, ¿no? ¿O qué? Bueno, ahí ya se ve. No, miren que básicamente te va a decir que un hook está siendo llamado condicionalmente. Ok. No se puede, es el error que estaba teniendo Payán ahorita. Los hooks Sí. siempre tienen con T mayúscula, o sea, tienen una regla del universo, tienen que ser llamados acá, en el cuerpo, y no pueden ser condicionales. O sea, Ok. siempre tienen que llamarse. Por ejemplo, también si yo hago como que if alguna cosa, return, eso también es llamarlo condicionalmente, porque a veces lo voy a llamar y a veces no. Eso también está mal. Me va a pasar el mismo. O sea, no puede ser inaccesible de ninguna manera. Siempre tiene que llamarse y siempre tienen que llamarse en el mismo orden. Es muy difícil cambiar algo de orden cuando las cosas ya están compiladas, pero eso del orden, pues si yo pongo un if antes, de alguna forma me cambia el orden, porque se vuelve condicional. Entonces, básicamente, por fuera de todo, simplemente tiene que estar directamente en el cuerpo, no puede estar dentro de funciones, no puede estar dentro de if, no puede tener retornos condicionales, nada. ¿Listo? Igual React por lo general es bien de hecho y nos dice dónde está el error. Es que allá ahorita no había leído.
¿Qué más? ¿Más dudas? Ya llevamos casi una hora. Una cosita como más de React, como de TypeScript en específico. ¿Hay alguna diferencia entre yo decir que voy a recibir como parámetro una variable de tipo tal interfaz y arreglo, que decir arreglo as arreglo de esa interfaz? No entendí la diferencia. O sea, coger una variable y decir, listo, esa variable va a ser de tipo arreglo de este tipo, que pues el tipo siendo una interfaz. O sea, como const, no sé qué, es igual a un arreglo, pero vos decís que esta es de tipo, por ejemplo, es de Ajá, tipo test pros arreglo, algo así. ajá. A decir que es igual a un arreglo as Ah, arreglo de... Ajá. no, creo que no hay ninguna diferencia. Al final queda tipado. Bueno, listo. Entonces, si no hay más dudas, pasemos entonces a ver hacia los otros. ¿Dónde están los otros? Aquí. Listo. Entonces, bueno, y también ya vimos el use context. El use context lo que me permite es tomar el valor de un contexto, ¿cierto? El use context, el contexto lo tenemos que poner en un provider, ¿se acuerdan? Pero hasta aquí no hemos usado el hook. El hook lo usamos es cuando vamos a llamar o a usar el valor de ese contexto aquí. ¿Ya? Hay otra forma de usar contextos sin hooks. Lo que pasa es que bueno, lo voy a mostrar a ver qué opinan. Así como un contexto tiene un provider, también tiene un consumer. Entonces yo podría decir como download context.consumer y es así un componente. Pero para usarlo, elijo, ¿cómo es que es esta vuelta? Creo que elijo tiene que ser una función. Entonces se usa de esta manera. Y acá, este sería como el contexto. Entonces este contexto tiene el color, el handle delete. O sea, este objeto es este mismo context que devolvería el use context. Entonces, si lo quisiéramos usar así con el consumer, nos tocaría hacer todo básicamente dentro de esta función. ¿Ya? Entonces, aquí, digamos que tuviéramos todo esto acá dentro. ¿Ya? Y aquí adentro, entonces sí podríamos usar, por ejemplo, context. Sino que es bastante más enredado que simplemente el contexto aquí en el solo libro. ¿Vale? Entonces esto no se usa mucho, me parece, pero yo casi no lo uso. Mucho más fácil el use context. ¿Listo? No, ¿para qué es que es? O sea, ¿para en qué situaciones en específico se utilizaría? No, también tengas impulso masoquista. Bueno, ahora sí, entonces los otros. ¿Alguien ya se ha puesto a chismosear alguno de esos? Yo creo que el ref se usó, ¿no? El red lo usamos también. ¿Se acuerdan para qué se usa el red? Pues de alguna, bueno, es que se usó ahí como para comunicar cosas que van en tiempo de ejecución como por aparte, no sé, como el draw de processing con la renderización de cada un componente. Pero entonces eso era como Como que obtener elementos del DOM, ¿no era? O bueno, no necesariamente, supongo. O sí, sí, o como tener siempre. observada como un elemento del DOM.
Ese es uno de los casos de uso, pero no necesariamente. ¿Para qué sirve? Miren, aquí está bien descrito. El useRef es para tener una referencia. Una referencia quiere decir es una variable que es de un tipo de dato referenciado, por ejemplo, un objeto. Y lo que hace el useRef es asegurarme de que nunca React va a intentar modificarme esa referencia. ¿Sí? Recuerden que para que React se dé cuenta que hubo un cambio, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos trabajando con valores referenciados? Manejar el setter, ¿no? Sí, pero no Ay, no solo eso. modificar el original. ¿Cómo? Hacer un objeto clon con otra dirección de memoria. Exacto. Recuerden que siempre que queremos hacer algo con una lista, entonces nos toca copiar la lista, modificar la copia y es así pasársela al setter, ¿cierto? Lo mismo con un objeto. Hacemos una copia del objeto, modificamos la copia y ese es el que pasamos al setter, porque esos son valores referenciados. Pero a veces yo necesito es lo contrario, tener una referencia y que esa referencia antes no cambie. ¿Ya? Entonces para eso, ahí es que usamos un useRef. Usualmente se usa para hacer referencias de objetos del DOM. ¿Ya? Pero también lo usamos para hacer una referencia a DeFi, ¿cierto? Ah, no, a unas variables. Porque esta referencia es la que nos va a permitir luego comunicar con estos dos mensajes. ¿Ya? Y para que se comuniquen, la referencia tiene que seguir siendo la misma. No podemos dejar que React nos cambie esto. O sea, no puede ser un estado, por ejemplo. ¿Ya? La única razón por la que estas dos cosas se pueden comunicar es porque esta referencia literalmente es la misma referencia. O sea, es el mismo espacio en memoria. Si fueran espacios de memoria diferentes, no se van a poder comunicar. Aunque la variable se llamara igual, ya van a ser espacios de memoria distintos. ¿Listo? Entonces, usualmente para elementos del DOM, pero también para guardar cualquier tipo de dato referenciado que yo no quiera que cambie. Que cambie la referencia. Yo puedo cambiar los valores que hay adentro, pero no quiero que la referencia cambie. Eso no era para pasar variables entre hijos a padres, o sea, como que están muy alejados. No. Ok. ¿Listo? ¿Tiene sentido entonces? Valores referenciados. Y ese color de P5 me imagino que es un tipo ahí, una referencia. O sea, no es como un string ni nada así. Es un string. Sí, es un string. Ajá. Ese es el string que me devuelve el color picker. Mm. No recuerdo dónde está el color picker, pero tendría que habernos hecho esto. Sí, mira, literalmente el hexadecimal, que es un string. Y lo que hace acá es, creo que tenemos un isEffect, claro. El isEffect se está revisando el color, que sí es un estado, pero lo que hace es llamar a esta referencia y modificarle la propiedad del color. Pero es literalmente es un string. ¿Listo? Bueno, ¿qué otros hooks tenemos entonces? ¿Algún otro? ¿Han chismoseado o nada? Pues yo he chismoseado por ahí el use reducer, pero es que no sé, o sea, siento que es como lo mismo que el use context, pero pues dicen que optimiza, o sea, pues no lo entendí muy bien, porque mencionaban como otras cosas, entonces no entendí muy bien. Pero decía que era lo mismo como globalizar un estado. Claro, el use context me sirve para acceder a un contexto. Y un contexto, recuerden que es una forma de hacer que algo, una variable, usualmente son estados, pero puede ser cualquier cosa, puede ser una función, puede ser cualquier cosa.
Lo que hace el context es permitirme que esa cosa sea global, que sea global dentro de un contexto, que todos los que están dentro del context provider, al leer esa variable, estén leyendo la misma referencia. Eso es lo que hace el use context. ¿Cierto? Recuerden que si yo tengo, por ejemplo, dos hook tests, digamos que yo acá en app, lo que hago es tener, voy a devolver un div, y dentro de ese div tengo dos hook tests. ¿Cierto? Entonces aquí veo count 0 y count 0. Si yo muevo este count, ¿este se va a mover también o no? No. Ambos por dentro son este estado count. ¿Cierto? Lo que estoy haciendo es que estoy haciendo esto dos veces. Entonces, si yo muevo uno, ¿el otro se mueve? No. ¿Cierto? Los estados no se comparten, así sea como la misma clase, entre comillas, así sea el mismo componente. Cuando yo hago esto es una instancia del componente y esto es una instancia diferente del componente. O sea que ambos tienen toda su lógica independiente. ¿Sí? Este estado para cada uno de ellos es independiente. Entonces, si yo muevo este contador, el otro pues, no le importa, no sabe ni siquiera que existe. No tiene nada que ver. ¿Listo? Pero a veces yo necesito compartir cosas. Entonces, cuando necesito compartir cosas es que puedo usar el context. ¿Listo? Entonces, el context es para compartir. Usualmente estados, funciones, ¿vale? Pero es para compartir. El reducer lo que hace es permitirme tener una lógica de cambio de un estado. Usualmente la utilizo cuando mi estado es más complejo que solamente un número. ¿Ya? Este reducer es un concepto muy utilizado en algo que se llama redos. ¿Conocen? Se lo han escuchado hablar por ahí. Sí, en ofertas laborales. El concepto principal de redos es justamente el de reducer. No sé si por aquí igual. Bueno, no sé si por aquí lo vayamos a encontrar, pero justamente es eso. Entonces, ¿qué es un reducer? Vamos a ver. Un reducer, mire, un reducer al final simplemente es una función que acepta una acción. Una acción es como una forma de identificar una interacción usualmente. Entonces, por ejemplo, la acción de incrementar o la acción de decrementar, ¿no? ¿Cómo es eso en español? ¿Vale? Usualmente una interacción del usuario, aunque también pueden ser acciones del servidor, puede ser cualquier cosa. El hecho es que esta acción, su repercusión es que el estado cambie. Entonces, la acción de incrementar lo que hace es que el contador ahora sea uno más. ¿Sí? Y la acción decrement, su repercusión es que ahora el contador sea uno menos. ¿Sí? O sea, el estado puede cambiar por otros motivos aparte de la interacción del usuario, pero eso no van a modificar Sí. como estas líneas de No, código. sí, también. Sí, mejor dicho, todas las acciones serían todo lo que haga que el estado cambie. El reducer es una forma como indirecta de cambiar el estado. Esta es una forma directa de cambiar el estado. O sea, si yo quiero hacer que el contador suba, yo directamente le digo al setCount que va a ser el count más 1. Es una forma directa. Yo le dije cuál es su nuevo estado. El reducer es una forma indirecta de cambiar el estado. Yo no le digo que ahora el estado va a ser 2. Yo le digo que suba. Y ya. O sea, yo le digo que incremente. El reducer es el que se tiene que encargar de, con esa información que tiene, generar el nuevo estado. ¿Sí? ¿Qué tiene eso de bueno? Es
muchísimo más ordenado, en el sentido en el que si yo a un reducer le paso la misma acción y el mismo payload, el payload sería como información extra. Si yo a un reducer le paso siempre lo mismo, el resultado tiene que ser siempre igual, muy predecible. ¿Listo? Entonces funciona, es una chimba para debugar, para hacer logs de acciones. Entonces, si yo quisiera ver como todo un historial de qué pasó en mi aplicación, yo puedo ver simplemente, estar logueando como todas las acciones, y yo puedo ver es que el usuario primero hizo un incremento, luego hizo otro incremento, luego hizo un decremento. ¿Ya? Y usualmente pues tiene sentido cuando yo tengo estados complejos. No solamente un contador, sino donde yo tengo un estado que me guarda muchas cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hagamos una prueba. Obviamente esto no, pues ahí solamente en el aire no tiene mucho sentido. Entonces, se hace de esta forma. Eh, es parecido al state. No, mentira, dame un segundo, voy por algo. Okay. Salí de la prueba. Break, ok. 3 Sí, minuticos. Brexit. Las 3:10. ¿Vale? Hombre, Ok.
Bueno, seguimos bien. Ah, Hombre, listo. Entonces, vamos acá, en el ejemplo del reduce. Entonces, aquí en cuanto a lo que retorna, se parece un poquito al state, al useState. Me retorna un estado, que es lo mismo que retorna el useState al inicio. Esto es simplemente una variable, yo le puedo llamar a esto como yo quiera. Pero no retorna un setter, retorna un dispatch. ¿Ya? Entonces, de nuevo, simplemente porque un estado, yo lo cambio directamente. Yo le digo cuál es su nuevo estado. Mientras que con el reducer, yo no le digo cuál es su nuevo estado. Yo le digo cuál es la acción que acabo de pasar. ¿Sí? Yo le digo que el usuario quiere incrementar el número. No le digo que el número es 2. ¿Listo? Entonces el dispatch va a ser como el que me va a ayudar a decir cuál es la acción que acaba de ocurrir. Acá le digo entonces react.useReducer y aquí le paso el reducer y un initial state. El reducer es el centro de todo. Es como el manager. Es como el que decide qué es lo que pasa. Le llega una acción y el reducer dice, ah, bueno, cuando esta acción ocurre, lo que tiene que suceder es tal cosa. Esto que es la función que ya vamos a escribir por acá. Y el initial state, pues es el estado inicial. ¿Listo? Entonces vamos a hacer estas dos cosas. El reducer, entonces, creo que recibe otra cosa también. Aquí estoy viendo solamente action. Ah, bueno, no, mentira, no, ahí está todo. Lo que pasa es que esto tiene un... tiene una forma preferida de hacer las cosas, pero no la veo. Ah, ahí está. Vale. Entonces, listo, el reducer es una función que recibe el state y el action. ¿Listo? Y uno usualmente lo que tiene dentro es un switch, pero pues ya uno verá cómo lo hace. Escogemos esto. Entonces, el state es el estado actual. ¿Listo? ¿Sí? Usualmente uno lo que tiene es como un type o una interface que describe ese estado. Entonces, digamos, interface, esto obviamente tendría como un nombre. No sé qué va a ser este reducer, pero entonces digamos que este fuera como el main reducer state. ¿Sí? Y digamos que este estado va a tener por ahora lo mismo, un contador. ¿Listo? Marica, me picó algo. Es un contador que es de tipo número. Entonces el estado es de tipo main reducer state. ¿Listo? Y hagamos de una vez el estado inicial. Const initial main reducer state es igual a 0. Y este también debe ser de tipo main reducer state. ¿Sí? Este estado inicial es el que le pasamos acá. ¿Listo? Entonces, el estado va aquí y va también acá, pues, en el estado inicial. ¿Listo? Que es el que pasamos acá. ¿Vale? Ahora también hay un action. El action es el que les decía que no encontré, pues, cuál era como la recomendada. No recuerdo aquí en dónde está. Pero, miremoslo de pronto ¿quién reduce? No. Ah, no, hace mucho. Sí, solo dice como el type. Entonces, miren que este type es este mismo type que estamos viendo acá.
Entonces, básicamente, una acción va a tener siempre un type para saber cuál es el tipo de acción, pero también va a tener un resto de información de alguna forma libre, ¿ya? Que va a depender de la acción. Entonces, hagamos otra interfaz. Interface, main, reducer, action. ¿Qué tienen entonces las acciones? Tienen un type. El type, pues uno podría decir que es un string, ¿ya? Pero sería más áspero si decimos es que el tipo puede ser de unos tipos predefinidos. O sea, el tipo puede ser solamente increment o decrement. O, por ejemplo, reset. ¿Listo? Y yo le digo aquí entonces que el action es de tipo main reducer action. ¿Listo? Entonces ahora el action tiene un type. Y si yo aquí, por ejemplo, en este case pusiera algo imposible, o sea, este asda, pues este no es un tipo posible del action. Entonces déjame marcar. Tiene que ser o increment, ¿sí? O decrement o reset. Entonces lo que yo estoy diciéndole en el reducer es que si la acción que me llega es de tipo increment, lo que yo tengo que hacer es coger el estado y agregarle 1. Esto le voy a cambiar de nombre. No le voy a poner estado, le voy a poner pre-state para que sea más diciente. Esto es el estado previo o más bien el estado actual. Más bien pongámosle eso, es current state. Es el estado que tiene mi aplicación en este momento en el que va a pasar la acción. Y yo lo que quiero hacer dentro de mi reducer es generar el nuevo estado. Si en este momento el contador fuera 1 y llega una acción de incremento, ¿cuál es el nuevo estado? Pues el current más 1. Entonces, el nuevo estado es un objeto que tiene la misma forma del state, ¿cierto? O sea, un objeto que tiene count y que es el current state.count más 1. Si la acción es decrement, lo mismo, es un objeto que tiene la misma forma del estado, o sea, un objeto con count, y el valor de count es el current state.count menos 1. O sea, básicamente lo que hace es, antes de asignar como setear cosas, él permite como procesar lo que no tenga que procesar y luego él automáticamente setea. No automáticamente. Uno le dice que setea, ¿no? O sea, yo lo estoy seteando al retornar el Bueno, nuevo estado. ajá. Pero sí, es una forma de procesar, exacto, de hacer un seteo del estado de manera indirecta. Sí, también imagínense que para hacer un incremento, yo tuviera que hacer un proceso más complejo que solo un más 1. De esta forma, esa lógica queda en un solo sitio. Mientras que si yo lo tuviera así, básicamente tendría que estar repitiendo esa lógica cada vez que yo voy a hacer un step count. Es una forma de centralizar toda la lógica que tiene que ver con el estado. Pues, ¿cómo se usa el reducer? Acá, hagamos otro botón. Pongamos aquí un BR, no, un HR. Y hagamos otro botón. Y este lo vamos a poner con reducer count. Entonces va a tener state.count. Y al llamarlo, entonces on click, vamos a llamar un handle reducer increase, por decirlo ahí. Esto es una función que ya vamos a crear. Const handle reducer increase. ¿Cómo le decimos al reducer que ejecute la acción de increase? Le decimos dispatch, o sea, vamos a disparar una nueva acción. Y miren que el valor que recibe dispatch es una acción, main reducer action. ¿Sí? Entonces, creo un objeto. Y como estamos usando TypeScript, pues él me ayuda a tiparme las cosas. Entonces,
¿Cuáles son los tipos disponibles? La persona. Incremento, decremento, reset. Yo aquí quiero incrementar. Entonces, ahí está, incremento. Miren, yo no le estoy pasando el nuevo valor del contador. O sea, yo no le estoy diciendo que es 1, 2, 3, lo que sea. Yo le estoy diciendo que debe hacer una acción de incrementar. Él por dentro va a ver qué es lo que esa acción de incrementar significa y lo va a hacer. Pero yo no le estoy diciendo, yo le estoy pasando el valor, el próximo valor. Entonces vamos a ver. Entonces reducer count, al final pues hace lo mismo. ¿Sí? Sube ahí un numerito. Lo que uno le pasa en el dispatch es como la orden que tiene que hacer entre las permitidas. Exacto. No directamente el nuevo número, el nuevo estado, no, sino qué es lo que tiene que hacer. Esto no tiene mucho sentido cuando es solamente esto tan sencillo. Pues para hacer esto tan sencillo me quedo con el state normal. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando mi estado tiene varias cosas y varias acciones disponibles. Entonces, digamos, si yo tuviera un contador, digamos que esto representara, por decir algo, yo qué sé, una persona. ¿Qué será que puede representar esto? Estoy falto de creatividad últimamente. Digamos que esto, digamos que representa una persona, y la persona tiene un nombre. Ahora, un nombre que es de tipo string, y tiene un age que es de tipo number, ¿sí? Y tiene, no sé qué más pueda tener, un booleano que nos dice si tiene hambre o no. ¿Listo? Esto es todo lo que va a poder guardar mi estado de reducer. Pues ya lo hicimos un poquito más complejo. Ahora, me empieza a marcar error aquí de una, obviamente, porque ahora tengo que agregarle al estado inicial todas estas variables. Entonces, digamos que el nombre inicial es un string vacío, y el age inicial es 18, y el hungry, por defecto, la gente tiene hambre. ¿Listo? Es el estado inicial, que tiene que, obviamente, tener la misma forma del estado. ¿Listo? Y ahora, con estas otras variables, seguramente tenemos otras acciones. Entonces, digamos que también tenemos una acción, digamos que cuando la persona ya comió. ¿Listo? Y si la persona come, ¿qué debe pasar? Entonces, nos venimos aquí y decimos que en el caso en el que la acción sea comer, lo que tiene que pasar es que debemos retornar, ¿qué? Que hambre sea false, pues ya comió, ¿no? Claro, como ya comió, entonces hungry, pues a menos que sea full glotón, pues hungry debe ser falso. Sí. Más o menos. Aquí tenemos un error. Recuerden qué es lo que debe retornar esto. ¿Qué se supone que yo retorno? Pues ya te toca volver como el objeto completo, ¿no? Pues que No tiene debo más retornar. variables. Yo debo retornar el próximo estado, el estado cambiado. Y el estado tiene que tener todo. No solo lo que cambió, también tiene que tener todo. Si algo no cambió, pues le pasamos el valor que tiene en este momento, pero tiene que devolverlo también. O sea que ya no me sirve solo retornar un objeto con count. ¿Ya? Yo tengo que retornar un objeto completo. Por decir algo, yo tengo que retornar también el name. Si no cambió, que algo incremente, no me cambia el nombre de la persona. Entonces le paso el mismo nombre. O sea, current state.name. Si algo incrementa, no cambia la edad de la persona. Entonces, current state.age. Y lo mismo con hungry. ¿Cierto? Y uno no podría retornar directamente current state. Tiene que ser separado. No separado, tiene que ser un nuevo objeto. Es lo Ok. mismo que en el estado. Claro. No podemos retornar la misma referencia, tiene que ser una referencia nueva.
así tenga, incluso si tuviéramos una acción que no hace nada, no tiene mucho sentido, pero si tuviéramos una acción que no hace nada, igual deberíamos retornar es una copia del objeto, nunca la misma referencia. Y si se clona el current state como al inicio, y Claro, luego solo modificamos lo que necesitamos modificar. podría ser, uno usualmente lo que hace es un spread operator. O sea, en vez de hacer eso que es súper engorroso, yo le digo 3 puntos current state. Entonces le estoy diciendo, en un nuevo objeto, copie todo el current state y dígale que el contador, este sí lo modificamos, entonces le ponemos esto. Eso es lo que hace uno usualmente. ¿Listo? Aquí podríamos hacer lo mismo. Y aquí pues lo mismo. Si alguien come, no debería modificar nada más. ¿Ya? Miren que ahí ya deja de aparecer el error. ¿Listo? Siempre mis acciones, o mejor dicho, siempre el reducer tiene que retornar un nuevo estado. Y el estado pues siempre tiene que tener la misma forma. O sea, el estado siempre tiene que tener count, name, age y hungry. Nunca debería existir un estado sin alguno de estos. ¿Ya? Pues miren, de nuevo, si yo quiero que la persona coma, un truquito, cuando ustedes tienen un objeto y quieren debugarlo fácilmente, pues una forma es como venir acá y yo que sé, hacer un P y empezar a imprimir todo, ¿no? State.age y luego state.count. O más fácil todavía sería decir JSON.stringify state null 2. Lo que van a tener es un JSON bien formadito. Aquí no lo vamos a ver bien primero. ¿No? Ya es porque no recarga. Aquí está el JSON. Este 2 lo que le está diciendo es que tome 2 líneas de indentación para que se vea bien, pero igual acá no se está viendo bien. Pero si nos vamos a ver acá al HTML, miren que está bien. ¿Se acuerdan que el HTML quita todos los espacios y los saltos de línea por defecto? Entonces, para que se vea bien, no podemos usar P, sino uno que se llama pre. Entonces, ahí sí se va a ver bien. Es una forma fácil de debugar objetos. ¿De jugar con los estados? ¿Cómo? ¿Una forma fácil de qué? No entendí. Debugar objetos. Ok. Debugging. O sea, de ver que tiene un objeto por dentro. Entonces vamos a hacer un botón que le permita a la persona comer. ¿Sí? Pongámosle aquí eat. Y handle reduce eat. Lo mismo. No le decimos que hungry ahora es falso. Le vamos a decir es que acaba de comer. Ya lo que haga por dentro, pues es cuestión del reduce. ¿Listo? Entonces, hungry está en true, pero este man come, entonces ya, pues ya no tenemos. Profe, pero yo tengo, yo tengo problemas como, pues igual no podría hacer eso como en funciones. ¿Sí? Solo es una forma centralizada de hacerlo. Además, el reducer, el reducer es reutilizable. Digamos que yo tengo, vamos a tener otra acción, una acción compleja. Digamos que vamos a tener la acción, yo que sé, la más compleja de todas, nacer. Cuando alguien nace, ¿qué pasa? En este contexto, digamos, ¿qué debería pasar si una persona nace? Edad 0. Pues digamos que el caso en el que alguien nazca, No sé con vamos hambre. a retornar. De pronto no necesitamos para nacer, no necesitamos nada del estado anterior, todo va a ser nuevo. Entonces, cuando uno nace, digamos que tiene el contador en cero, contador pequeño. El nombre, ¿cuál es el nombre? NN, pendiente. Ni idea, dejémoslo ahí, pero ahora sí. El age, entonces digamos que es 0. Y, yo me imagino que uno nace con tremendo hambre. ¿Listo?
Digamos que esto es una acción un poquito más compleja, es una acción que mueve varias cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Digamos, por ejemplo, por decir cualquier tontada, digamos que es que si uno nace en un día par, nace con hambre, pero si uno nace en un día impar, pues no, no nace con hambre, por alguna razón del universo. ¿Sí? Simplemente es una lógica un poquito compleja. ¿Cómo haríamos eso? Ustedes pueden decir new date, punto, creo que el get date, sí, day of the month. Entonces esto me retorna el día del mes, o sea, el 1, el 2, 3, hasta el 30, 31. ¿Cómo sabemos si es par? Si el módulo de 2 es 0, ¿no? Ujú. ¿Estos son los pares? Entonces, si es Sí, par, este man tiene hambre. Si no, no tiene hambre. Por decir algo. ¿Listo? Si yo hiciera esto con un state, esta lógica la tengo que poner en todos los sitios de mi aplicación que le permitan a una persona nacer. Si no, si lo tengo en un reducer, esto ya está encapsulado en el reducer. Entonces lo puedo reutilizar fácilmente. Lo puedo poner aquí y puedo hacer varios de estos. Si yo quisiera, lo puedo usar en diferentes componentes y ya la lógica está encapsulada, solamente aquí. ¿Ya? Mientras que si yo lo hiciera con una función, pues, o mejor dicho, con un state, no está atado de una con el state. Depende de yo cómo lo setee. Entonces tengo que acordarme siempre que lo setee de ponerle esta lógica. Mientras que aquí no. Siempre que el usuario, que mi aplicación haga una acción de nacer, ya la lógica está atada, gratis. Pues ya la hice una sola vez. Lo único que hago luego es disparar la acción. No tengo que acordarme de qué es lo que esa acción hace por dentro. Pues que si yo voy a directamente a setear un estado, sí tengo que acordarme siempre de hacer la lógica, si quiero que haga lo mismo. Pero una pregunta, o sea, pero eso se puede como compartir entre componentes, ¿es lo que dices? ¿Sí? No Eso compartir no el es... valor, sino compartir la lógica. y tenerlo Ajá. como en un archivo TSX que exporte eso. Exacto. Yo puedo poner Ah, ok, como sí. todo esto, digamos, y tenerlo, todo esto que tiene que ver con el reducer, Reducer. y tenerlo, por decir algo, ¿se acuerdan de la carpeta utils? Por ejemplo, main reducer. Reducer. Profe, eso podría llamarse, no sé si conoce el término como de máquina de estados. Eso es. Ok. Ahí en el Eh, último caso, en el de nacer, vos no le pusiste los 3 puntos y cover en state porque está seteando todas las variables, ¿cierto? exacto, porque las setea todas. Es que Ok. cuando uno nace, pues no tiene sentido nada. O sea, yo no me traigo nada de atrás. Y yo me olvido de mis vidas pasadas. Entonces exporto todas estas cosas. Y acá, pues nada, lo puedo. Ah, bueno, aquí el reducer no existe, entonces esto no debería llamarse solo reducer, es demasiado genérico. Entonces debería llamarse main reducer, que así es como le pusimos a esto. Pues aquí lo puedo llamar como main reducer y initial main reducer state. Entonces los importo de allá. Y a lo que me refiero con compartir es que yo puedo coger esto y yo qué sé, tener esto mismo, digamos que tener varias personas. Entonces, esta es mi persona 1, pero yo puedo tener como, yo qué sé, persona 2, por decir algo, y el dispatch de esa segunda persona. Pero tienen la misma lógica. Son estados distintos, o sea, cada uno va a tener su propio nombre, su propiedad, pero la lógica es la misma. Si los dos nacen de la misma forma. Las reglas son las mismas. ¿Ya? Y no tengo que acordarme de que es que cuando este man nace, está esa regla de que es par o impar. No, eso ya está encapsulado por acá en el reducer. ¿Serviría para un registro o un registro no sería tan útil pues porque se hace como una vez y que a la hora pues de editar como el perfil de la persona que registró pues se puede volver a tomar esa lógica, ¿no? O no sería tan útil. Eh, no sé. es, es útil
es más útil mientras más veces se pueda o se deba replicar. Por ejemplo, digamos que vos tenés varias interfaces en las que puede surgir un registro. Entonces, como que tiene sentido dejar esto encapsulado por ahí. ¿Ya? Digamos que tenés un formulario para cuando uno va al registro desde un landing page específico. Pero tenés otro formulario cuando uno ya está en la aplicación y le da al botón registrarse, por decir algo. Entonces, serían como componentes distintos porque se ven distintos, digamos, pero la lógica de registrarse es la misma. Entonces, sí, sí podría ser útil. Realmente, esto lo que más nos entrega es orden. Lo que pasa es que cuando uno ya realmente se pone como en el trabajo de hacer todo esto, que de verdad a veces es muy tedioso. O sea, aquí estamos sacrificando velocidad de hacer las cosas por orden, pero es tedioso. Entonces, si uno se va a poner a hacer esto, pues ya mejor de una vez usa Redux, que es como la forma más pro. ¿Vale? ¿Sí? Esto, a ver, busquémonos un... Sí. En mi caso, entonces, en el caso mío, como que tengo, como que hay un objeto que tiene varias listas internas, puede ser útil. Puede ser útil en todos los casos. Básicamente esto va a hacer que uno sea más ordenado. Le entrega orden al código para cuando un objeto tiene que usarse en varias partes. Uh-huh. Quiero mostrarles algo, pero... quiero mostrarles algo. Es que Redux tiene unas extensiones que hacen que lo pueda hacer más cosas. Sí. Creo que aquí lo puedo ver. Pero me toca instalar una extensión. A ver si funciona. Para que me entiendan qué es como la... Profe, ustedes, pues como ya a nivel empresa, o cuando están en un proyecto grande, ustedes tienen como una jerarquía donde las personas aprenden a saber cómo está estructurado como los estados. Porque uno se pone, por ejemplo, a chismosear como los estados en Facebook, y eso es como casi inentendible por cómo tienen organizadas las cosas. Ah. Pero no entiendo exactamente tu pregunta. O sea, si uno quiere empezar a trabajar, digamos, y inicia como a una empresa, no sé, que ya tenga un sistema así de, pues montado en React, uno cómo hace como para empezar a saber cómo está estructurado el proyecto, o sea, las tripas. Siempre hay un proceso de onboarding. No sé, pues no sé cómo sea como en diferentes empresas, pero por ejemplo, donde yo trabajo, te dan la bienvenida, una palmadita en la espalda y 4 horas en la primera reu mostrándote el proyecto en el que vas a empezar a trabajar. Yo qué sé. Depende obviamente un montón de la complejidad del proyecto, de qué tan azarados estemos en ese momento. Depende de un resto de cosas, pero pues siempre es algo que toma mucho tiempo. Por eso entrenar a alguien
es tan costoso. O sea, cuando uno está buscando trabajo, por ejemplo, si ustedes dicen, no, es que yo aquí solo quiero trabajar 6 meses, nadie los va a contratar, porque en esos 6 meses uno apenas va a arrancar a conocer las cosas. Pues, por ejemplo, cuando uno está buscando práctica, yo estaba buscando práctica de 6 meses y todo el mundo me dijo, no, estás loco. Entonces, usualmente, pues dependiendo de la empresa y si el trabajo que uno va a hacer es, mientras más complejo sea, pues más tiempo de entrenamiento uno necesita. Entonces, nada, eso simplemente es un costo que uno tiene que asumir como empresa. Allá, obviamente algo como Facebook, pues ni me imagino cuál será el costo de entrenar a alguien en eso. Bueno, aquí quería mostrarles que Redux te permite como tener como básicamente todo el historial de las cosas y devolverme en el tiempo literal, pero necesitaríamos una aplicación que ya tenga Redux funcionando y pues no hay cosa. Entonces, pues vaya. Ah, ok, no. ¿Será ese? No. Ah, sí. Aquí está. Entonces miren esta aplicacióncita. No tenía idea qué era. Pero el hecho es que está haciendo una cantidad de operaciones con Redux. Todas las operaciones quedan aquí registradas. Entonces aquí literalmente yo puedo saber qué es todo lo que la aplicación ha hecho. ¿Ya? Entonces yo sé que mi aplicación inició, agregó una ubicación y pidió el clima de esa ubicación. ¿Sí? Okay. Agregó otra y pidió el clima, agregó otra y pidió el clima, y eso lo hizo un resto de veces y luego recibió todos los climas. ¿Sí? Ahora voy a agregar una nueva. Entonces, miren que ahora lo que pasó fue que Redux se dio cuenta que yo acabo de abrir un diálogo. ¿Cierto? Y voy a agregar una ubicación, Cali. Al agregar la ubicación, este man incluso me trajo el nombre completo. Miren todo lo que pasó. Abrí el diálogo, agregué la ubicación. Eso automáticamente pidió el clima, alguna API, supongo, cerró el diálogo y recibió el clima. ¿Listo? Esto, lo que tiene de magia negra, es que en esta línea de tiempo yo puedo ver todas estas acciones. Y si yo voy moviendo esto acá, ajá, no pasó. Ah, es que tengo que soltarlo. Entonces, miren, yo literalmente puedo viajar en el tiempo. ¿Sí? Yo puedo ver todas las acciones que ha hecho mi aplicación, como una por una. Entonces, esto tiene muchísimo valor, sobre todo cuando uno tiene aplicaciones más complejas. ¿Ya? Si algo pasa, yo puedo saber, de pronto es que falló porque esto que debía traerme tal cosa me trajo algo diferente. O falló porque esta acción no hizo lo que debía. Bueno, simplemente me da muchísima información. ¿Ya? Obviamente eso tiene un costo. El costo es que hacer esto es muy engorroso. ¿Ya? Pero pues, como siempre, más por atrás. ¿Listo? Y el Use Reducer es como un mini Redux. Ya, Redux tiene otras cosas más pro. El Reducer es una forma de hacerlo, pues, para un caso de uso muy chiquitín. ¿Listo? ¿Tiene sentido? O sea que para cosas chiquitas, como nuestros trabajos, no sería sumamente conveniente. No. Igual Redux, por ejemplo, yo no les recomiendo que lo tomen ahora. O sea, no se vayan a aprender Redux en este momento porque es complejo. Les recomendaría que primero sigan con React, por ejemplo, que, mejor dicho, si yo les pongo cualquier aplicación, si ustedes ven, ustedes dicen, no, pues me voy a hacer una copia de Netflix, por ejemplo. Ustedes
entienden cómo hacerlo, lo pueden hacer con lo que da React normal. Y luego sí, pásense, yo qué sé, a intentar aprender Redux. Pero coger Redux de una etapa temprana puede ser frustrante, pues, y los quema. O no, pues, no sé, mentira, eso es solamente una opinión. De pronto, no. ¿Vale? Pero si tienen unas cosas, una chingada. Bueno. El reducer tiene algo más bien importante y es que yo no todas las acciones yo las puedo calcular con el estado anterior. Hay veces que yo necesito nueva información. Por decir algo que tuviéramos una acción rename, es decir, algo, para renombrar a la persona. Yo quiero renombrar a la persona. ¿Cuál es el nombre que le voy a poner? ¿Sí? O sea, yo no sé cuál es el nombre. Por ejemplo, acá, en esta acá, cuando yo voy a agregar una nueva ubicación, bueno, esto tengo que estar acá. Cuando yo voy a agregar una ubicación, pues él me pide cuál es la ubicación. ¿Cierto? Por ejemplo, para abrir el diálogo, la acción, aquí la acción, simplemente tiene el tipo Open Dialog. Para abrir el diálogo, yo no necesito información adicional. Yo lo único que necesito saber es que el usuario quiere abrir el diálogo. Lo mismo para el close. No necesito información adicional. Lo que sé es que el usuario quiere cerrar el diálogo. ¿Ya? Toda la información puede ser como calculada. ¿Listo? Mira, él tiene acá un resto de información interesante, por ejemplo, el diff. El diff es cuál fue la diferencia, qué fue lo que cambió. Y lo que cambió es que el estado del diálogo pasó de true a false, porque se cerró. Pero incluso uno podría tener un sistema incluso de comportamiento de esos diálogos, ¿no? Que fuera todo un sistema de pop-ups o de modales que presentaran como información distinta, como estados distintos, no sé. No sé, no entendí. Pero a lo que voy es que en este ejemplo, para abrir el diálogo, yo no necesito más información. Yo solo necesito decirle que abrí el diálogo. ¿Sí? Pero para agregar una nueva ubicación, yo necesito saber qué es lo que el usuario escribe aquí. ¿Sí? O sea, si yo voy a agregar Hamundi, yo necesito decirle que sí, agregué algo, pero ¿qué? No hay forma de saberlo de antemano, el usuario me lo dice. Entonces miren que cuando yo agrego esto, en el add location, está el tipo, porque siempre debe haber un tipo, pero hay una información adicional. ¿Sí? Entonces la información adicional es el nombre, y también hay un ID que supongo que es autogenerado. ¿Ya? Entonces, ese es como el ejemplo que quería hacer acá. Si yo voy a renombrar, por ejemplo, rename, para todos estos ha sido suficiente solo con la acción. ¿Cierto? Para incrementar yo no necesito información adicional, ni para decrementar, ni para comer, ni para nacer. Pero para renombrar sí. Digamos que en el caso del rename, yo voy a retornar current state, current state, state, ¿cierto? Y el nombre va a ser el nombre que le estoy pasando. Y ese nombre, pues, todo eso yo se lo paso en el acción. Entonces el action va a tener un name, por ejemplo. Entonces aquí es donde les decía que el action es más o menos libre. ¿Sí? Dependiendo de la acción, yo le paso cierta información. ¿Sí? Aquí pues me sale un error porque mi acción en este momento solo tiene un tipo. Bueno, entonces tendríamos que decirle que también puede tener un nombre que es de string y es opcional, porque solo una de las acciones lo tiene. ¿Ya? Entonces aquí ya me funciona. Y cuando yo voy a renombrar a alguien,
main reducer state. What? Aquí no sé qué pasó. Supongo que quizás tienes que decirle que ese name puede, pues si viene metido dentro de la acción. ¿Cómo así? O sea, el caso de rename, pues lo pide directamente, pero no sé si de pronto él tenga que preguntar, bueno, como es opcional, que si venga, antes de asignárselo al estado, por decirlo así. Ah, claro, puede ser. Como es opcional, yo tengo que decirle que no, que yo estoy seguro que aquí viene. Claro, puede ser, sí. Claro, como yo no sé si venga, aquí uno usualmente lo que hace es poner un valor por defecto. Como que si no viene nada, pues lo dejamos vacío. Entonces ahí sí, claro, ahí sí lo pongo. Y entonces cuando yo llamara al rename, pues digamos que yo lo llamo como dispatch y le digo que el tipo es sí, dispatch y le digo que el tipo es rename y entonces le paso el nuevo nombre. Entonces me va a cambiar aquí el nombre. Como lo puse dentro del use effect, entonces aquí me cambió el nombre a nuevo. ¿Listo? Eso es. Eso es el user. Profe, y una pregunta así más como de curiosidad, ¿por qué se llama reducer? ¿No sabes de pronto? Sí, porque es una acción de reducir. Reducir eh, quiere decir tomar o calcular un valor con el valor anterior. No sé si se acuerdan en web eh, que vimos una función reduce de los arreglos, ¿no? Reducir quiere literalmente decir que yo cojo dos cosas o varias cosas y las reduzco a una. ¿Ya? En este caso, el reducer, ¿qué está haciendo? El reducer está cogiendo el estado actual y una acción, dos cosas, y las está combinando de alguna forma, y el resultado es una sola cosa, el nuevo estado. ¿Ya? Está haciendo una reducción de la información. Bueno, ya me dijeron que no se acuerdan, pero los arreglos tienen también un reducer. Digamos, 10, 20, 30, 40. Yo le puedo decir reduce, y el reducer toma dos valores. Toma un acumulador y toma el estado actual, o el valor actual, perdón. Aquí le voy a poner un segundo parámetro. El segundo parámetro es el valor inicial del acumulador. Y dentro de mi reducer, yo voy a retornar el nuevo valor del acumulador. Entonces, por ejemplo, si yo aquí retorno simplemente, por ejemplo, 10, toda esta reducción va a ser 10. Usualmente las reducciones son dinámicas. Entonces, yo no voy a retornar 10, no debería, sino, digamos que voy a retornar el acumulador, o sea, el valor previo, más el valor actual. Correcto. Entonces, este reducer lo que hace es sumarme todos estos. ¿Sí? 10 más 20, 30, más 30, 60, más 40, sí. ¿Sí? O yo puedo hacer una reducción que no sea una suma, sino una multiplicación. Aquí, bueno, como el valor inicial es 0, pues el valor fue 0. Yo le pongo 1, entonces 240. ¿Sí? El hecho es que yo estoy cogiendo una cantidad de valores y los estoy reduciendo a uno solo. Si O sea alguien que descubre también le eso, hace como un for, ¿no? sí, Como que lo itera y opera con cada uno de ellos. como este es el reductor de un arreglo, pues sí, de alguna forma tiene que hacer un for.
Si de pronto alguien encuentra que esa no es la razón, me explica. Porque hasta donde sé, esa es la razón. ¿Vale? Y de lo que ya tenemos ahí del el reducer en la app, a implementar ya Redux, o sea, ¿cómo es el salto de uno a otro? O sea, ¿Redux construye sobre lo que ya está o ya tiene como su propia sintaxis aparte y de otro cuento? No, tiene su propia sintaxis aparte. Redux es una librería aparte. Usted puede usar Redux con Angular o con Vue o con Vanilla JavaScript. Ok. Entonces, es algo aparte. Yo hace rato, la verdad, que no uso Redux. Estoy un poquito desactualizado con ese lado. Pero, uy, esto que comenzamos. Y si uno tiene como ya algo hecho con Reducer, eh, como migrarlo todo esto a Redux también es un complique gigante. Yo creería que un poquito sí, porque habría que actualizar todos los dispatch. Aunque usualmente cuando uno usa un reducer, también lo usa con un contexto para compartir el mismo dispatch por todos lados, el mismo state. Usualmente se usan juntos. Entonces, no sé. También cómo te lo califico, si tiene 2 puntos de dificultad. Pues. Sí, no, pues era como si fácil o no fácil. Fácil. Ok. Ok. Bueno, Ve, profe, ahí en la, ¿en la qué? En lo que acabamos de hacer, uno no podría como recibir una variable como externa, digamos, en cuanto al nombre, como que sea algo que el usuario escriba y que sea eso lo que ponga o algo así, como que lo reciba desde, pues, algo, no sé, visual o algo así. eso fue justamente lo que hicimos. Lo que pasa Pero, es que, ok, o sea, lo que pasa es que obviamente aquí no lo hice con un input, pero si lo fuéramos a hacer con un input, nos tocaría hacer un estado para el input. Digamos, oye, input value, set input value. Esto también lo podríamos hacer con el mismo dispatch, solo que no tiene mucho sentido. Y y digamos, otra pregunta, ¿el type solo debe ser string? ¿O eso también puede ser como otro tipo de variable? Como el tipo type, un número. acá el name. Ese, sí. No, Pues este no, pues el de arriba. Pues realmente. este sí, debería ser strings, pues debería estar ahí como bien No, descrito, qué es lo que hace. ok. No necesariamente tiene que ser como pues un string. O sea, puede ser como un tipo número o algo así. Pero si yo tengo puros types que son números, digamos, yo tengo 0, 1, 2. ¿Cómo te acordás del 0 que representa? Sí. Ok. ¿Ya? No sé. Yo lo podría hacer con números, o sea, uno lo podría hacer con números, pero entonces para eso habría que hacer como constantes, como const increment sería el 0. ¿Ya? Entonces ahí ya pues yo no tengo que acordarme que incremente 0, sino que yo importo esta constante increment, y es la que uso. Me parece más fácil simplemente poner el string. Como Redux, pues uno no lo tiene que usar con TypeScript, lo hace de esa forma, pues como que pueden ser esas constantes. Pero incluso haciendo eso, utiliza strings. Además, utilizar strings quiere decir que en algo como esto que les estaba mostrando, yo puedo leer súper fácil qué es lo que está pasando. Ah, este man agregó una ubicación, hizo un request weather. Imagínate que estos fueran 0, 1, 3, 3, 7. Ilegible. ¿Sí? Bueno, entonces, estamos haciendo acá, yo puedo tener entonces mi input. Digamos que tengo el input por acá. Input.
Incluso lo vamos a poner dentro de un formulario para poder enviar. Y este input tiene un value que sería input value y tiene un onChange que sería handle input change y el formulario tiene un onSubmit que sería handle rename. ¿Listo? El handle input change recibiría un evento any, y set input value con el evento, punto target, punto value. Y el const handle rename recibe también un evento. Ese evento le decimos prevent default, ¿se acuerdan? Para que no vaya a recargar la página. Y adentro sí hacemos el rename. Y en el rename, entonces le decimos que el nuevo nombre va a ser lo que sea que el usuario haya escrito, o sea, input value. Y luego pues borramos el input value, set input value. No. Pues vamos a ver. Mi nombre es nada. Y ahora, nuevo nombre. Y le di enter. Ahora mi nombre es nuevo nombre y se borró. Otra cosa. ¿Sí? De esa forma, al reducer, yo le pasé la acción, ¿cierto? Miren, le pasé la acción, el tipo de acción, pero pues también le pasé la información adicional que requiere. ¿Sí? Podríamos ser más ordenados todavía y decir que la acción es algo un poquito más complejo. Por ejemplo, podríamos decir que cuando, esto creo que tendría que ser un type, es igual a esto. Cuando la acción es alguna de estas, no necesita el nombre. Pero cuando la acción es rename, ahí sí necesita el nombre. Entonces miren, por ejemplo, esto es lo que haría. Le estoy diciendo que mi acción puede ser algo que solo tenga increment, decrement, reset, y burn. O si el tipo es rename, entonces también necesita nombre. Entonces, de esta forma, miren, si yo hago un dispatch, yo como que puedo poner, mentiras. Esperen a ver, cuánto que no lo hice bien. Si le pongo burn, sí, miren, si le pongo burn, no me pone nada más, ¿sí ven? No me autocompleta el name por ningún lado. Y si les llego a poner name, me va a salir un error, porque es que cuando es born, no puede tener name. Pero si le pongo que el tipo es name, pues ahora sí me va a decir, ¿y dónde está el nombre? Entonces tengo que ponerle, perdón, el tipo de rename. Me va a decir, pues, ¿dónde está el nombre? Tengo que ponerle el nombre. Entonces yo puedo ser más ordenado con la forma en la que defino mis acciones. Entonces digamos que yo luego tuviera cualquier otra acción, yo qué sé, type, lo que sea. Y esta acción necesita un resto de información. ¿Sí? Entonces puedo aquí dejar como bien tipadas todas mis acciones también. ¿Sí? De nuevo, esto tiene más sentido mientras más compleja sea la aplicación. Y la misma recomendación, no entren por aquí. Entrar por aquí es entrar a un camino de sufrimiento y desesperanza y frustración. ¿Sí? Primero, siéntanse súper cómodos con las otras cosas un poquito más básicas. ¿Sí? Pueden hacer lo mismo, ¿ya? Solamente menos organizado. Entonces, cuando ustedes digan, listo, ya aprendí todo lo que tenía que aprender solo ya con el use state y lo que hemos visto hasta ahora, ahí sí luego pasen a esto, ¿vale? Pero no lo tomen ahora de uno, ¿vale? Es una recomendación, pues obviamente la pueden ignorar, pero cada uno pues va aprendiendo como a su propia forma. Profe, ahí en el hooks test, cuando llamas el dispatch,
¿cómo sabe que va a este reducer? O sea, si uno tiene varios reducers, ¿cómo sabe que está apuntando a al main reducer? Porque el dispatch viene de aquí. El dispatch y el state están atados a este reducer. ¿Ok? Y si yo quisiera tener dos reducers ahí distintos, Dos toca cambiar el reducers. nombre, toca cambiar el nombre de state y dispatch. O sea, esto, Ujú. sí, claro. Aquí podrías tener un reducer diferente. State y dispatch no son nombres muy chéveres. Más bien main state y main dispatch, porque es el main reducer. Ya, pues ustedes pueden tener reducers y states y dispatch de diferentes cosas. Es un Es que downloads pensé reducer. que era como un nombre reservado, No, pero no, es estos una variable. son Ok, variables. ¿Listo? listo, listo, listo. Me acordé una vez por allá en algoritmos. Creo que era en algoritmos, yo no sé, cuando estaba como en cuarto, sí. Y yo hice una cosa rara en processing y me salió un letrerito que decía como que te recomendamos hacer no sé qué. Si no, pues vos verás, pero tiras por un camino de sufrimiento y desesperanza. Y no, pues, eso estaba en inglés, obviamente, pero ahí tengo la foto. Dentro de la consola. Dentro de la consola de processing, La consola. del ¿Eso? IDE de processing, pues del ¿Qué? cuadrito este negro feo, ahí en la consola decía eso, literal. Pero ahí la tengo, estoy seguro. Buah. ¿Qué estaba intentando hacer entonces? No, no me acuerdo. Se puede hacer muchos videos, pero pues, no sé, me acuerdo. Bueno, solo vimos un hook. Pero yo tenía una pregunta fuera de esto de los hooks, Vale. que estamos tratando de visualizar un video, pero pues hemos usado varias librerías, pero es que ninguna lo pinta. Pues en las librerías que estamos usando y los ejemplos se muestra normal, y es que no sé si es que toca hacer algo con el React DOM o algo así para que realmente reproduzca el video. O sea, pinta como un cuadro gris con los controles cuando uno ya pinta los controles pues de play y todo eso, pero no reproduce nada. Entonces yo no sé si toca hacer algo con el DOM. Depende de la librería. Pero ¿qué librerías? O sea, ¿no se buscaron un React Video? No, la última que usamos fue React Player. Esa. Esa. Yo he usado esa, chévere. ¿Y no les funciona? O sea, lo pinta, pero no reproduce. No sé si es problema no sé. Pero la librería no me marca ningún error. Habría que revisar. Pero no hay que hacer nada con el DOM. Usualmente, si es una librería bien hecha para React, uno nunca debe tocar el DOM. Porque también tratamos de usar otra, pero la librería era como muy nueva, lleva como 3 meses. De hecho, hablamos hasta con el creador, pues, porque pues como es nueva, el man tenía Discord y dijo, pregúnteme lo que quieran de la librería, y hablamos un rato con el man, pero tampoco nada pintada. Entonces empezamos a usar esta y tampoco, es que yo no sé. Pero pues ahí seguramente es algo que están haciendo mal ustedes. Y aquí con esta tampoco, y pues esta ya es prácticamente React, ya es como viejita ahí, ya tiene su añito, entonces no sé. Habría que revisarlo, pues ya como en el código. Sí, sí. Pero pues no, muchachos, pues, tengo que terminar una cosita para hoy. Entonces me tengo que ir. No sé si llegó Mario o no. Eh, bueno, ¿qué tal el reviewer entonces? Poderoso. Tedioso. Potente. Eh, sí, el reviewer es cool, pero pues de nuevo, tal vez, pues ya cada uno ve cómo está, ¿no? Pero tal vez
todavía está muy temprano para que lo empiecen a usar. Bastante polluelo el asunto. Listo. Bueno, no, pues seguimos en estos días. Tenemos que cuadrar otro viernes de clase. Bueno, no sé. Ahí estamos hablando por el Discord. Eh, Listo. listo. Listo, profe. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.